Esta noche vamos a continuar hablando del tema que empezamos la semana pasada. Empezamos hablando acerca de lo que es la fe. Y decíamos, citando Hebreos 11.1, que es la definición más concreta de fe que existe en la Biblia. Hebreos 11.1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras claves ahí. Por un lado dice que la fe es una certeza. Y también dice que la fe es una convicción. La fe no es una suposición. Yo no supongo que Dios me va a bendecir. La fe no es un deseo. Yo no tengo ganas de que Dios me bendiga. La fe es una certeza, es una convicción. Vivo, respiro, me acuesto y me levanto creyendo que el día de hoy va a ser mejor que el día de ayer, hermano. Y me acuesto hoy creyendo que el día de mañana va a ser más glorioso que el día de hoy. Estoy convencido, hermano. No me importa lo que vi en la televisión antes de acostarme. No me importa lo que oí en la radio al levantarme. No me importa lo que leí en la prensa mientras estaba desayunando. Vivo con una convicción en mi vida. Dios tiene buenos planes para mi vida. Dios tiene buenos planes para esta iglesia. Dios tiene buenos planes para esta ciudad. Dios quiere bendecirnos. Dios es bueno. Estoy absolutamente, si 100 teólogos se levantan y me dicen que estoy equivocado, no le creo a ninguno de los 100, hermano. Los reprendo y sigo creyendo lo que Dios dice. Eso es estar absolutamente convencido. Eso es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo estuviera viendo ya no sería fe. No necesito fe para lo que puedo ver. No necesito fe para lo que puedo tocar. Entienda, la fe es algo que le va a afectar a usted en cosas, en áreas que usted aún no puede percibir, no puede ver. Y esta noche vamos a entrarle a este asunto con la ayuda de Dios. Yo espero que cuando usted salga de aquí, salga con una comprensión mucho más clara del tema de la fe. Porque la gente ha hecho un enredo con la fe, hermano. Lo han convertido en un asunto de pleitos, de contiendas, de teólogos, de que si hay que saber hebreo, que hay que saber griego. Yo no creo que Dios es un Dios complicado, Dios es un Dios sencillo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Él y Dios quiere que nosotros le agrademos. Entonces el asunto de la fe tiene que ser algo fácil. La fe no debe ser para los apóstoles, ni los superpastores, ni los grandes evangelistas, ni los superhermanos que oran 8 horas al día. La fe tiene que ser para cualquier persona común y creyente que quiera agradar a Dios. Punto. Dios no lo iba a poner tan difícil. Sin fe es imposible agradar a Él y Dios quiere que le agrademos. Quiere decir que el asunto de la fe debería ser algo fácil, no debería ser algo muy sofisticado, muy teológico, muy enredado. Debe ser algo que esta gente como nosotros podamos entender. La fe, déjeme explicarle otra vez, no es una suposición, no es un deseo. Hay gente que dice, yo tengo la fe de pegarme la lotería. Yo tengo la fe como diciendo, ojalá que ocurriera. Pero en realidad eso no es fe. La fe es una convicción. La fe es una certeza. Es estar persuadido de cosas que yo todavía no he logrado ver. ¿Entendemos este principio? ¿Sí? Ahora, déjeme explicarle, porque voy a ir despacio esta noche. Vamos a ir a Juan capítulo 10 y ahí vamos a arrancar. Vamos a usar la Biblia hoy, le aviso. Las iglesias evangélicas dicen que lo único que usted ocupa es fe. La iglesia católica dice que lo único que usted ocupa es obras. Entonces hay como una contradicción. Entonces los evangélicos y los católicos viven peleando a ver si uno consigue cosas por medio de la fe o por medio de las obras. Sí, y yo veo que en la Biblia esa contradicción no existe. Voy a ir despacio esta noche explicando algunas cosas. Está hablando el Señor Jesús en el versículo 37. Vamos a leer el versículo 37 y el 38. Jesús dice a los que les estaban escuchando, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Oiga lo que dice Jesús. Dice, si no hago las obras de mi Padre, ¿qué? No me creáis. ¿No le parece raro? Jesús vino para que la gente creyera en Él. Pero aquí dice, no me crean. Dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Verso 37. Ahora el 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oiga qué interesante. El versículo 37 dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago y aún así no quieren creer en mí, por lo menos crean en las obras que están viendo. Aquí hay una relación entre creer y obras, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Hay una relación?
entre creer y las obras. Jesús dice, si yo no hiciera ninguna obra, ustedes no tienen por qué creer en mí. Jesús se pone de pie y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy... Jesús dijo todo eso. ¿Por qué tenemos que creerle? Cualquier loquito se puede parar ahí en el parque de un bus y decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué tengo que creerle? Nada más porque lo dijo. No, Jesús dijo, si yo hablo y no hago obras, no me crean. Pero si hablo y las palabras que yo estoy diciendo se cumplen, se traducen en obras, crean por lo menos por las obras que ustedes están viendo. ¿Me estoy explicando? Jesús no solamente dijo palabras, hizo cosas. ¿Estamos de acuerdo en este principio? La fe no es solo de hablar, la fe tiene que tener resultados visibles, resultados concretos. Hermano, yo me paso la vida predicando, me paso la vida viajando de un país a otro, de una iglesia a otra. Conozco cristianos en no sé cuántos países, los he estado predicando de iglesias en no sé cuántos lugares. Y todos hablan de que yo tengo fe, y yo estoy creyéndole a Dios, y yo tengo fe. Y usted va 10 años después y están igual de arruinados, igual de carnales, igual de llenos de problemas, igual de llenos de dificultades, pero siguen teniendo fe. Y hablan de la fe, y nadie se convierte en esas iglesias, porque lo único que oyen son palabras, pero no ven ninguna obra. La fe verdadera se traduce en obras que si la gente no quiere creer en usted, por lo menos tiene que ver las obras que Dios está haciendo a través de usted y decir, esa mujer me cae mal o ese hombre me cae mal, pero debe tener algo de Dios, porque si no sería imposible que hubieran hecho eso que están haciendo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús dijo. Si no quieren creerme a mí, por lo menos crean las obras que ustedes están viendo hacer. La fe verdadera, la fe de Dios, habla una palabra y esa palabra va a producir algo. Va a producir algo aquí, en el mundo natural, en el mundo concreto, en el mundo visible, en el universo material. La fe no es para que usted aguante las pruebas durante 20 años, la fe es para que sus circunstancias cambien. La fe no es algo místico para vivir hablando de que yo creo y el versículo tal dice. La fe lo que hace es tomar realidades que están en el mundo invisible y hacerlas que se manifiesten en el mundo visible. Eso es la fe. Habla una palabra, esa palabra entra hasta el mundo invisible y trae la realidad hasta el mundo visible. Jesús dijo, lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en los cielos. Lo que ustedes desaten en la tierra va a ser desatado en los cielos. Cuando un hombre o una mujer de fe hablan una palabra con convicción, con autoridad, con certeza, hablan una palabra de fe aquí en la tierra, esa palabra está atando algo en los cielos. Amén. ¿Sí? Y va a hacer que ese algo que nadie más está viendo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo va a traer después a la tierra. Hay gente que dice, hermano, yo por la fe tengo un carro, pero nadie más lo ha visto. Tiene 25 años de tener un carro por la fe. Hermano, vaya a Riteve y paga por la fe y vaya. No, eso no es fe. La fe habla, la fe da una palabra, la fe dice, yo creo que la voluntad de Dios para mi vida es que yo tenga un carro. Mi familia y yo necesitamos un carro. Así es que yo estoy creyendo que el próximo año Dios me va a dar un carro. Y entonces le pongo un término al asunto y empiezo a entrar con mis palabras y con mi fe, con mi certeza y como convicción. Empiezo a entrar al mundo invisible y digo, Dios, yo sé que tú tienes preparado un carro para mí. Así que yo en el nombre de Jesús me ato a ese carro, me ato a esa bendición, Señor. Y yo declaro que se va a manifestar en el mundo material y que el próximo año no solo voy a hablar de mi carro, a la gente a la que le he testificado la voy a poder montar al carro, lo voy a poder sentar ahí y lo voy a llevar a dar una vuelta. En ese momento la gente que hace un año dijo que usted estaba loco, ahora va a creer que usted debe tener algo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Jesús dijo, y si no quieren creerme a mí, no me crean a mí, pero tienen que creer las obras que ustedes están viendo, lo que Dios está haciendo por medio de ustedes. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús hizo obras maravillosas? De todo tipo. Pero déjeme complicarle más este asunto. Después se lo aclaro. Vamos a ir a Juan 14 ahora. Juan 14. Versículo 12. Oiga lo que está hablando Jesús. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo. Un día estuvimos un estudio de lo que quería decir Jesús cuando decía de cierto. No estoy hablando de bromas, póngame atención. Es lo que Jesús quiere decir. Dice, de cierto os digo. El que en mí cree, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? Ok, como la tercera parte. Vamos a hacer una invitación ahora después para los que no. Pero Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, hará.
y aún mayores obras que estas hará, porque yo voy al Padre. Hermano, usted se va a morir y no va a oír a nadie predicar nunca este versículo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús está diciendo ahí es terrible. Oiga lo que dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Note otra vez la relación entre el verbo creer y las obras. Jesús dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, hará. El que cree, hace. El que cree, dijimos la semana pasada, habla, ¿recuerda? Una palabra. Pero ahora vemos que el que cree, además de hablar, actúa, hace. El que en mí cree, las obras que yo hago hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿por qué la gente nunca predica esto, hermano? Porque Jesús resucitó muertos y nadie ha visto un muerto resucitar. Porque Jesús convertía el agua en vino y nadie ha visto convertir el agua en Coca-Cola en estos días. Yo creo que aquí Jesús no está hablando de esta clase de obras. Perdóneme que le diga esto es mi opinión, puedo estar equivocado. Yo creo que aquí Jesús está hablando de otra dimensión que tiene que ver con nuestra vida de fe. Aquí Jesús no me está diciendo a mí que me vaya ahí al cementerio a decirle: fulano, levántese y salga. Ahora, si Jesús resucitó muerto, ¿qué obra mayor que esa voy a hacer yo, hermano? Por Dios. Pero Jesús dijo que el que creía en Él iba a hacer obras, y obras espectaculares. Obras que la gente iba a tener que reconocer. Esto no lo hizo la carne ni la sangre. Dios tiene que estar con estas personas de alguna manera. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Leamos el contexto que sigue. Dice el verso 13: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Yo creo que Jesús está hablando de nuestra vida de oración, de nuestra vida de fe. Jesús le pidió cosas al Padre que el Padre le dijo que no. Jesús le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Y el Padre le dijo: no, tienes que tomarla. Pero Jesús dice que cuando un hombre o una mujer tienen la revelación de Dios en su espíritu y creen en Él y creen a la palabra de Él, ese hombre o esa mujer se pueden parar delante del trono de Dios y pedir cosas. Y Jesús dice: y todo lo que pidieres, el Padre os lo dará. ¿Sabe muchas veces por qué no tenemos? Porque no pedimos. Porque no hemos hecho el esfuerzo de creerle a Dios. Porque no nos consideramos dignos. Porque vemos nuestra familia, vemos nuestras circunstancias, vemos nuestras debilidades. Y no nos damos cuenta, hermano. Decimos: tenemos fe, pero no estamos produciendo nada para Dios, ni nada para nosotros mismos. Pero Jesús dice que cuando un hombre o una mujer que creen en Él le piden al Padre, van a hacer obras. Ahora, ¿para qué? Lea el versículo 13 conmigo otra vez. Voy despacio esta noche. Dice Jesús: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? ¿Para qué, amados? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabe cuando Dios sana a un enfermo, hermano? ¿Sabe qué es lo que ocurre? Lo importante no es que al enfermo se le quita el dolor, lo importante es que Dios es glorificado. Lo importante es que la gente dice: esa mujer no sabe nada de medicina, pero oró por mí en el nombre de Jesús, me puso las manos encima y me siento como si nunca hubiera tenido nada. Dios tiene que estar con esa persona. Tal vez usted le cae mal al enfermo que se sanó. Tal vez esa persona no va a confiar en usted, pero va a tener que creer por las obras que Dios está haciendo a través de la fe suya. ¿Me explico, amado? Si su vecino lo conoció a usted sin trabajo, lleno de vicios, lleno de depresiones, y lo ve que empieza a venir a la iglesia, y que un año después, hermano, su esposa anda guapa, sus hijos andan limpios, están estudiando, sacan buenas notas, usted tiene trabajo, tiene una cuenta en el banco y está ahorrando, y empieza a prosperar. El perro se puso gordo, hermano. En vez de tenerlo amarrado con un bejuco, ahora le compró una correa de cuero. En vez de tenerlo llevando sol debajo de una lámina de zinc, ahora hasta le hizo una perrera y se la pintó y le puso cucho ahí al frente. Todavía usted le puede caer mal al vecino, la casa del banquete le puede caer mal al vecino, pero el vecino va a decir: hombre, desde que esa gente está yendo ahí, algo está pasando con esas personas. Dios está haciendo algo que antes no estaba ocurriendo. La fe produce obras, y las obras hacen que aún aquel que no nos quiere crea, y cuando ellos creen, el Padre es glorificado en el Hijo. Ese es el propósito de las obras. Es importante, hermano, entender que la fe nos fue dada no para decir yo creo, yo creo, yo creo. La fe no es dada para que nos lavemos el cerebro nosotros mismos. La fe nos es dada para hablar una palabra de autoridad, y con esa palabra de autoridad entrar al mundo invisible y hacer que las cosas invisibles de Dios se manifiesten en el mundo natural donde nosotros vivimos. Para que aún los inconversos
puedan verlas y reconocer que Dios está con nosotros. Que ese es el propósito. Vamos a ir ahora a Santiago, capítulo 2. El segundo capítulo de Santiago. Versículo 17. Yo creo que todos lo conocen ese versículo. Oiga lo que dice Dios. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga lo que dice Dios. Dice que si la fe no tiene ¿qué? Obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente religiosa? La gente religiosa le dice a usted, le saca ese versículo y dice, ve pastor, la Biblia es muy clara, la Biblia dice que la fe tiene que tener obras. Yo por eso rezo el rosario, por eso subo de rodillas las escaleras, por eso toco la pandereta en el culto hasta que me salga sangre, porque la Biblia habla de las obras. Hermano, ¿quién se va a convertir por ver una velita prendida? ¿Quién se va a convertir porque vea que a usted le sale sangre de darse con la pandereta? ¿Quién se va a convertir por verlo a usted rezando el rosario? Aquí no está hablando de esas obras, está hablando de obras que glorifiquen al Padre, de obras que la gente vea y diga, nadie pudo haber hecho esto si Dios no está con ellos. ¿Me estoy explicando, amado? La fe, si no tiene obras, es muerta. Pero esas obras no es que usted se torture, ni que rece, ni que se meta en ayunos de 22 días. No está hablando de esas obras religiosas, está hablando de obras que glorifiquen a Dios. Está hablando de cosas que cuando la gente vea diga, caramba, Dios todavía está vivo, Dios todavía hace milagros, Dios todavía cambia gentes, Dios todavía restaura familias, Dios todavía sana enfermos, Dios todavía liberta endemoniados, Dios todavía levanta del polvo y del muladar al pobre y lo hace sentar en medio de príncipes. Aquí no está diciendo Santiago que nos pongamos religiosos. Aquí está diciendo que si yo digo que tengo fe y mi vida no cambia y mi vida no supera y hoy tengo los mismos problemas que hace 5 años y no tengo ninguna obra que enseñarle a la gente, entonces la gente nunca se va a convertir por las palabras que yo le digo. Recuerde que aún Jesús dijo, si no me quieren creer por las palabras que yo digo, crean por las obras que yo hago. Hay gente que dice, hermano, yo evangelizo y nadie se me convierte. Hermano, ¿no será que está hablando mucho y haciendo poco? Leamos el versículo que sigue de Santiago 2, que es el 18, para que se dé cuenta en qué contexto es que el apóstol dice que la fe sin obras está muerta en sí mismo. El versículo 18 dice, bueno, decía la última vez que leí la Biblia, sí, aquí está. Pero alguno dirá, ahora estamos en una situación hipotética. Santiago se está imaginando un diálogo, una conversación entre un creyente y un inconverso. Y entonces Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí hay un diálogo, hay uno que dice que es cristiano y que tiene mucha fe, pero hermano no tiene nada que enseñar. Su vida es una lacra, su vida es una ruina, su vida es una depresión, su vida es una angustia, su vida es una crisis emocional tras otra crisis emocional. Y el pobre hermanito sale a evangelizar y se encuentra un inconverso. Y el inconverso le dice, ¿verdad que usted tiene fe? Y usted cree en Dios y cree en Cristo. Y el hermanito, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces el inconverso, hermano, con las nalgas puestas en la tapa del Rolls Royce, con un puro de $50 así, con un Rolex en la mano, con una mansión atrás, le dice, bueno, usted tiene mucha fe y yo no tengo ninguna. Enséñeme lo que le ha dado la fe a usted. Enséñeme usted su fe y yo le voy a enseñar mis obras. Y entonces uno se va haciendo chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y se va metiendo como un coloncho dentro del caparazón. Y sale diciendo, impíos, va a ver en el infierno, lo va a ver quemándose, orgulloso, soberbio. No, hermano, él está haciendo lo que dice la Biblia. Una vez un hermano que está aquí esta noche en la iglesia, yo lo estaba evangelizando. Él y yo habíamos sido como compañeros allá en el mundial. Y cuando yo me convertí, yo empecé a hablarle a él. Como al mes llegó deprimidísimo, me dice, no, yo ya no le vuelvo a hablar de Cristo a nadie. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque nadie se convierte, todos se ríen de mí. Y le digo, brother, ¿pero qué es lo que usted les dice? No, yo le digo que el hombre lo cambia a uno y que hay que buscarle al hombre. Y le digo, ¿y qué pasa? Dice, todos se burlan. Y le digo, ¿pero qué es? Y dice, vea, es que cuando nos vamos a fumar monte ahí por la laguna, antes uno iba a esos lugares ahí, todavía no estaba tan contaminado. Dice, ahí todos estamos fumando monte y a mí me da unas ganas de hablarle del Señor. Y el hombre tenía una fe genuina, pero ahí no había cambiado, todavía estaba en la droga, hermano. ¿Qué le iban a creer los otros si estaban pasándose ahí el pucho del uno al otro? Entonces él tenía fe, pero no tenía ninguna obra para mostrar. Si yo me subo ebrio
al púlpito y le digo a la gente que Cristo tiene poder para libertarlos del alcoholismo, lo que yo estoy diciendo es cierto. Cristo liberta del alcoholismo, pero nadie me va a creer porque yo no estoy enseñando ninguna obra. ¿Entendemos esto? Si un pastor habla de prosperidad y de finanzas, yo vengo a la iglesia en una bicicleta toda rumbrada, el mensaje que yo estoy predicando es cierto, pero ustedes no lo van a creer. Tienen que ver en mi vida, hermano, que Dios está haciendo algo para prosperarme, para que ustedes puedan creer que Dios los va a prosperar a ustedes. Eso le va a molestar a alguna gente, pero a mí me tiene sin cuidado. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy mostrando obras, estoy mostrando lo que yo no hubiera podido hacer con mis propias fuerzas, lo que Dios está haciendo por su misericordia, para que usted diga, si Dios lo puede hacer con el pastor, ¿por qué no lo va a poder hacer conmigo? ¿Acaso que el hombre es de otro planeta? ¿Nos damos cuenta, hermano? Porque las obras tienen este efecto. Número uno, glorifican al Padre. Y número dos, convencen a la gente de que el mensaje que usted está diciendo es un mensaje que funciona, que es verdadero, que no es una religión, que no es un cuento de viejitas, sino que es el poder de Dios para cambiar la vida de todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Ahora, yo le dije hace un rato, ¿está claro hasta aquí? Yo le dije hace un rato que lo que hace la fe es lanza una palabra de certeza, de autoridad y de convicción. Las palabras es más que viento, hermano, es más que sonido. Las palabras de un hombre o de una mujer de Dios pasan la atmósfera, hermano, pasan la estratosfera, pasan el espacio sideral y llegan hasta el trono de Dios, hermano. Eso es lo que nosotros creemos. Cuando usted ora, Dios lo escucha. No porque usted grita muy duro, sino porque sus palabras están cargadas de fe y están cargadas de autoridad. Y la Biblia dice que las oraciones de los santos son atesoradas delante del trono de Dios. Las palabras nuestras entran hasta los lugares celestiales. Las palabras de bendición entran y las palabras de maldición entran. Las de fe entran hasta allá y las de incredulidad también, atándonos o a las bendiciones o a los problemas. Cuando un hombre o una mujer de Dios se ponen de pie o se arrodillan o se sientan o van manejando y se ponen de acuerdo con Dios y dicen, Dios, yo creo que es tu voluntad que yo sea sano, yo creo que es tu voluntad que yo sea próspero, yo creo que es tu voluntad que yo sea ungido y lleno del Espíritu Santo, yo creo que es tu voluntad que tú me uses con dones del Espíritu Santo. Cuando usted se pone de acuerdo con Dios y habla esa palabra entra hasta el mundo invisible. Usted todavía no ha visto ese don del Espíritu Santo en su vida. Usted nunca ha profetizado. Usted nunca ha echado fuera un demonio. Usted todavía no está prosperando. Todavía debe plata. Pero usted está hablando la palabra. Está convencido. Tiene la certeza de lo que espera. Está convencido de lo que todavía no ha visto. Y su palabra entra al mundo invisible. Y trae la bendición, la ata. Eso es lo que Jesús dijo. Lo que ustedes aten aquí va a ser atado allá. Y la va a hacer que se manifieste en el mundo visible. ¿Para qué? Para que los que no creen, cuando la vean, crean. Hace unos años yo enseñé en una escuela bíblica que se llamaba Cristo al Mundo. Una escuela bíblica espectacular. Y un muchacho de Ciudad Quesada, de San Carlos, tenía una empresa, se convirtió y viajaba desde Ciudad Quesada hasta San José. Enseñábamos ahí, teníamos el edificio frente a la Plaza de la Cultura. Y empezamos a enseñar de fe. Y un día el muchacho dejó de llegar. Y preguntamos qué pasó y nadie sabía nada. Llamamos al teléfono que había los contactos y el muchacho estaba en la cárcel. Entonces tratamos de averiguar qué había pasado y estaba en la cárcel porque lo habían acusado por librar cheques sin fondos. Compró una casa de lujo en Ciudad Quesada, compró una finca ganadera, compró todo a puro cheque. Y los cheques no tenían ni 2,000 pesos en la cuenta. Varios de los afectados lo demandaron. Y no sé si eso califica como estafa o algo. Yo no sé los términos legales. La cosa es que no tenía con qué pagar, no tenía que le quitaran. El hombre fue a la cárcel. Lo más interesante es que en el juicio el hombre estaba furioso. Furioso con los que lo acusaron, furioso con el fiscal, furioso con los jueces, diciendo ustedes son unos impíos y unos incrédulos. Y el gerente del banco es un incrédulo, porque yo declaré que esa cuenta había abundancia de fondos en el nombre de Jesús. Y ustedes, como son unos impíos, no la pueden ver, pero yo veo los millones en mi cuenta. Hermano, el pobre no estaba para la cárcel, estaba para el asilo. La fe no era girar cheques sin fondos. La fe era creerle a Dios, hablar una palabra de prosperidad para él, para sus negocios, para sus empresas y que generaran dinero lícito y después llevarlos a la cuenta. ¿Me estoy explicando? Aquí no estamos hablando de magia, ni estamos hablando de sugestión, ni estamos hablando de hechicería. Estamos hablando de la palabra de Dios. Yo no sé si ya salió de la cárcel ese pobre diablo, no salió. Y de feria no era un solo cheque, era un montón. Había hecho un reguero de cheques por todas partes. Entonces lo que él decía es que los impíos eran unos impíos malísimos
Porque no tenían fe. El dinero estaba ahí, nada más que no se podía ver. Hermano, o el creyente puede creer en lo que no ve, el inconverso tiene que ver. Por eso es que necesitamos que las cosas pasen del mundo invisible al mundo visible. ¿Entendemos este principio? Ahora voy a avanzar un paso más esta noche. Le voy a enseñar un principio que si no se lo sabe puede escribirlo por ahí y recordarlo. Dios siempre tiene la solución antes de que exista el problema. Voy de nuevo. Dios tiene la solución antes de que el problema exista. Si solo esto usted aprende esta noche, eso le puede cambiar la vida. Cuando usted y yo estamos en medio de un problema, hermano, nos ahogamos, sentimos que no hay salida, nos metemos a llorar, ayunamos, hacemos caras feas. Dios, ten misericordia, Dios mío, que no es que el diablo me... Y empezamos a hacer un montón de cosas que no son necesarias, porque antes de que su problema exista, ya Dios tiene la salida. ¿Sabe cuál era el principal problema que usted y yo teníamos? Teníamos un problema de pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabe cuál era la solución? Hace 2000 años Dios proveyó la solución era la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Antes de que usted cometiera su primer pecado, ya Dios tenía la respuesta. ¿Sí? Usted está enfermo, usted dice, Señor, yo necesito sanidad. Hermano, antes de que la enfermedad llegara a su cuerpo, ya Dios proveyó la respuesta. Hace 2000 años la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Dios no tiene que inventar nada para curarlo a usted. Antes de que usted naciera y se enfermara, ya Dios había hecho todo lo necesario. Dios no tiene que decir, uy, es que mire ese Yamil si es malicísimo, qué hombre más retortero. Ay, Espíritu Santo, ¿qué hacemos ahora, hijo? Venga, hagamos un consejo a ver. No, hermano, Dios no se preocupa, nadie asusta a Dios. Antes de que usted hiciera todas esas tortas, ya Dios sabía que usted las iba a hacer y había enviado a Cristo para que muriera por usted. Ya Él tenía la respuesta antes de que nosotros tuviéramos el problema. ¿Entendemos este principio? Apliquémoslo a la vida financiera. Uy, hermano, es que el tiempo está tan malo y el carro se me fundió y no llegan clientes al negocio y la materia prima subió. ¿Y qué voy a hacer? Hermano, Dios mío, haz algo, invéntate algo, mándame un ángel con una valija. Hermano, no se preocupe. Antes de que viniera el problema y antes de que viniera la crisis, ya Dios tiene la solución. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la crisis. Ahora, ¿cuál es nuestro terrible conflicto? El conflicto es que la solución que Dios tiene no está en el mundo visible, está en el mundo invisible. Y no podemos ir como el muchacho de los cheques de San Carlos a decirle a los acreedores, tome, páguese con un cheque invisible. Ellos no tienen fe, ellos quieren ver. Entonces la fe lo que hace son transferencias. La fe verdadera lo que hace es hablar una palabra que entra al mundo invisible, toma la solución que Dios creó allá hace muchos años y la manifiesta en el mundo visible. ¿Entendemos esto, amados? ¿O es muy complicado? Está fácil, ¿verdad? Eso es lo que hace la fe, es toma la solución que ya existe. Dios no tiene que crearla ni que inventarla, la tiene hace mucho tiempo y la trae, la manifiesta en el mundo visible. Voy a explicarle algo. Ahora después me dan una aspirina, pues ya hasta yo estoy enredado, me está doliendo hasta la cabeza. Voy a explicarle algo a ver si quedamos claros. Hay algunas cosas que los cristianos debemos entender, que es como el ABC. Una de estas cosas se llama el tiempo de la recepción y el tiempo de la manifestación. El tiempo de la recepción y el tiempo de la manifestación. Usted no tiene casa de habitación. Y usted dice, Dios, tu palabra dice en Deuteronomio que tú quieres que yo tenga una casa buena y que la habite ahí y que deje de estar pagando renta y que me dejen de andar corriendo de un lado para otro. No tengo en este momento ni marido, ni plata, ni salario fijo, ni el banco seguro me hacen mala cara si entro, pero Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo que tú eres más poderoso que el gerente del banco, creo que eres más poderoso que el marido que se fue, creo que eres más poderoso que la mala situación que está pasando en este país. Yo creo que tú me vas a hacer una casa conforme a tu palabra. Así que yo en el nombre de Jesús me pongo de pie, Señor, y declaro que tengo esa casa y la ato y estoy cierta, convencida, persuadida de que esa casa es mía. Y pasan un mes, 6 meses, un año, 3 años y usted no tiene la casa. Entonces usted empieza, bueno, sería como un arrebato, así que me agarró un ramalazo, porque en la casa había como 3 tías que se murieron locas, también me está agarrando a mí eso, y empieza a dudar. Déjeme explicarle. ¿Sabe cuándo tiene usted la casa? Usted la tiene en el momento que la pidió, en ese momento la recibió. Ese es el tiempo de la recepción. ¿Cuándo la recibe usted? En el momento que la pide, porque Jesús dijo, ¿se acuerda lo que le dimos? Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los va a dar para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El momento que yo la pedí, yo la tuve. ¿Dónde? Es muy simple, yo la recibí. Ese es el tiempo de la recepción.
¿Cuál es el tiempo de la manifestación? Va a ser dentro de 1 año, 2 o 5, cuando el gerente de la mutual o de la cooperativa del banco le dé a usted la llave de la casa y usted va a entrar y va a entrar por esa casa hablando en lenguas y va a decir: gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ese fue el tiempo de la manifestación. Hay un momento que es el momento de la recepción y hay otro momento que es el momento de la manifestación. Yo, como creyente, tengo las cosas desde el momento en que las recibo en el mundo espiritual, pero nadie me va a creer, ni ande por ahí diciendo que usted tiene casa ni carro si no lo puede enseñar. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Eso confiéselo, es para usted, es para Dios, es para gente de fe, que usted confiese de testimonio. No se lo da a los impíos. A los impíos mate un chancho y los lleva al día que va a inaugurar la casa. ¿Sí me estoy explicando? Porque ellos lo que quieren ver no es el momento de la recepción, lo que pueden ver es el momento de la manifestación. Hay algunas de ustedes, tengo buenas noticias, que están embarazadas y no se han dado cuenta. Digan: amén, pastor. Ponen unas caras como... Al rato usted está embarazada y no se ha dado cuenta. ¿Por qué se pone así tan incrédula? ¿Cuándo quedó usted embarazada? En el momento en que el espermatozoide se unió con el óvulo, en el momento de la recepción. No sonaron campanas, ni los vecinos, ni las sirenas, ni salió en sucesos en la nación, ni usted se dio cuenta. Usted empieza como a notarlo como 1 mes y medio o 2 meses después. ¿Sí o no? Nadie le va a creer que usted está embarazada. Pero 9 meses después pasamos del tiempo de la recepción al tiempo de la manifestación. Y entonces aquel bebé que era apenas una celulita invisible, ahora es un cachetón lo más bonito, peludo, sonríe, hace muecas y usted está como atacada con él. Y ahora todos los vecinos llegan y le hacen té de canastilla y todo. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo, hermano, no puede creer en la recepción, solo cree en la manifestación. Nosotros lo que hacemos es, con la fe entramos y recibimos. Y tarde o temprano, si nos mantenemos en esa palabra y en esa certeza, en esa convicción, lo que recibimos en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Y entonces los que no creen van a venir y van a ver que usted es un hombre y una mujer de fe y que Dios está con usted y que Dios le está bendiciendo. ¿Me dejan terminar? Voy a darle 2 versículos más. Uno está en Corintios. Perdón. La primera carta a los Corintios. El capítulo 2. ¿Aló? Lo tenemos, primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Ese versículo 9 es muy lindo. Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Oiga eso, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ¿qué? Son las que Dios, que ha amado, ha preparado para ¿quiénes? Para los que ¿qué? Para los que le aman. Yo no sé cuántos de ustedes aman a Dios. Posiblemente no son perfectos, pero aman a Dios. Ahora, lo que dice este versículo es clave para su vida y para la mía. Aquí dice que si usted ama a Dios, Dios tiene cosas preparadas para usted, ¿sí o no? Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ¿a qué? ¿Qué significa preparar? Pre es un prefijo, que quiere decir hacer algo por anticipado. Prepagar, presentir, hacer algo antes. Antes de que usted naciera, Dios preparó cosas para usted. ¿Qué cosas se imagina usted que son? ¿Buenas o malas? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene buenas cosas preparadas para usted antes de que usted naciera, porque es preparado. Ahora déjeme explicarle dónde está el truco. El truco es que estas son cosas que ojo no vio. Son invisibles. Ni oído oyó. Ni siquiera nos las hemos imaginado, no han subido en corazón de hombre, pero ahí están. Dios tiene cosas para mí que yo todavía no me he imaginado. ¿Se imagina eso? Y yo soy un tipo que yo creo que tengo algo de imaginación. Demasiadas a veces. Y Dios tiene cosas para mí que yo no me puedo imaginar. Tiene cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, pero están ahí, son mías. Tienen mi nombre, hermano. Dios tiene un apartamento allá arriba. Tiene un cajón que antes de que yo naciera lo atiborró de cosas buenas. Y dice: esto es lo que yo tengo preparado para Yamil. ¿Sabe? Dios tenía preparado un ministerio para mí antes que yo naciera. La Biblia dice: antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que usted naciera. Yo no sabía, yo andaba en el mundo haciendo loco, hermano. Yo no sabía que era pastor. Andaba contando chistes de Dios y Dios se atacaba de risa. Si supiera ese baboso que dentro de 2 años va a estar predicando. Y que en vez de burlarse el de mí, otros se van a estar burlando de él.
Yo no quería ser pastor en esta vida, yo quería ser cualquier otra cosa. ¿Pero por qué terminé en esto? Porque Dios me tenía preparado un ministerio. Muchos de ustedes lo que menos imaginaran era que iban a terminar sus días sentados en una banca de una iglesia aplaudiendo y con una Biblia bajo el sobaco. Si le hubieran dicho, usted se ataca de risa y dice, solo loco. Pero usted no sabía que Dios le tenía preparado esto. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pero esto no es lo único, esto es una parte del paquete, arriba hay más. Yo creo que arriba hay ministerios, hay dones, hay unción. Creo que hay casas, creo que hay negocios, creo que hay fincas, creo que hay carros, creo que hay familias, creo que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se las ha imaginado ningún ser humano, pero Dios las tiene preparadas para usted porque usted le ama a Él y Él le ama a usted. ¿O usted cree que Dios las tiene preparadas, hermano, para qué? Cuando usted se muera, llega y ¿para qué quiero yo un carro en el cielo? ¿Para qué quiero una casa en el cielo? ¿Para qué ocupo plata en el cielo? ¿Yo dónde ocupo las cosas? Aquí es donde tengo problemas. Y allá tengo soluciones. La fe lo que hace es entrar allá y traer las soluciones para que se hagan manifiestas aquí. Termino con un versículo de Efesios 2 que todos conocen. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2. Sí, hermanos. Efesios 2:10 dice, porque somos, ¿qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Y si no queda claro lo que significa preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Oyó eso? ¿Somos qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras. Y aquí entra la mente religiosa y dice, hermano, Dios preparó ayunos para mí, hermano, Dios preparó rosarios para mí, Dios preparó, vigilias para mí. No, esas son las buenas obras religiosas. Aquí no está hablando de esas buenas obras. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, hará y aún mayores. Hará obras de tal manera que si la gente no quiere creer en el evangelio por las palabras que usted habla, va a tener que creer por las obras que Dios está haciendo a través de usted. Y Dios dice en la Biblia que las preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Dios tiene preparadas buenas cosas para que usted y yo andemos en ellas, hermano. Dios tiene preparadas extraordinarias bendiciones para que usted y yo andemos en ellas. Dios tiene preparado para usted todo lo que usted necesita. Yo no sé cuál es su problema esta noche, pero antes de que su problema existiera, Dios tenía la solución, hermano. Lo que hace la fe es simplemente ponerse de acuerdo con Dios. Es decir, Padre, en el nombre de Jesús yo creo que el nombre de Cristo es más grande que este problema. Y yo creo que antes de que yo naciera y este problema existiera, tú tienes la respuesta preparada. Así que yo declaro, Padre, en el nombre de Cristo, que entro hasta ese lugar donde están preparadas esas cosas que mi ojo no ha visto todavía, que mi oído no ha oído, que ni siquiera me he imaginado cómo me vas a sacar de este asunto. Pero yo entro y ato esa respuesta y me ato a ella, Padre. Y declaro que es mía en este mismo momento. Este es el momento de la recepción. Y que dentro de poco mis ojos y los de mi familia y los de mis amigos van a ver el momento de la manifestación. Y cuando la bendición tuya se manifieste en mi vida, entonces yo te voy a glorificar. Y aquellos que no creían te van a glorificar también. Porque ese es el propósito de esa bendición. Que el Padre sea glorificado en Cristo. La fe no es para que nos sintamos superhombres ni supermujeres. La fe es para que nos mantengamos humildes y entendamos que no es por nuestra habilidad ni por nuestro talento, sino por la misericordia de Dios, que Él nos va a dar las bendiciones. Amén. Muy bien, eso es lo que yo les quería decir esta noche. Dios ha preparado cosas buenas para que nosotros andemos en ellas. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que cree que Dios está en el cielo aburrido diciendo, uy, yo no sé, yo veo a fulano muy contento, ¿por qué no le amargamos la vida un rato? Mandémosle un cáncer para que vea lo que es bueno. Yo veo a aquel que está todo rajón con la casa, ¿por qué no le mandamos un rayo para que se le queme la casa? Para que se aprenda a ser humilde. Hermano, eso no es el Dios de la Biblia, eso es el diablo. El diablo es el que vino para robar, matar y destruir. Cristo vino para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia, para que camine en la abundancia de Dios, en la abundancia de gozo, en la abundancia de libertad, en la abundancia de unción, en la abundancia de ministerio, en la abundancia de libertad.